¿Qué onda, comunidad? Bienvenidos al podcast número 12. El día de hoy te voy a hablar sobre una serie de reglas que evidentemente no están escritas en piedra, no son reglas absolutas, pero que ciertamente son bastante lógicas y cualquiera las puede llevar a cabo y son bastante aplicables si lo que quieres es poner en orden tus finanzas personales. Estas reglas a mí y a muchas otras personas les han ayudado a entender por qué a partir de cierto nivel de ingreso no estamos mal económicamente porque no alcance o porque no tenemos suficiente dinero, sino porque decidimos mal en cuestión financiera. Y esto pasa desde que nos pagan y en el segundo que nos pagan hacemos cosas terriblemente mal, ¿no? Entonces, la intención es que puedas cambiar ese círculo vicioso de recibir dinero y gastar a recibir dinero, pagarte a ti primero, hasta la forma en la que puedas multiplicar tu lana. Entonces te voy a detallar una cierta lista de conceptos que las puedes tomar también como reglas sencillas y fáciles de aplicar y literalmente las puedes poner en práctica desde hoy mismo si eres muy sensato con lo que quieres para ti en el futuro, para tu panorama financiero. Las voy a leer estos conceptos tal cual vienen en un libro de finanzas personales que es muy conocido y seguramente para las personas que ya lo leyeron van a entender de qué libro estoy hablando y las voy a transcribir a palabras un poquito más comunes o más cotidianas en función de que puedas ver lo tangible que son estas reglas y lo simple, verdaderamente simple, que es poner en orden tus finanzas personales. En primer lugar, te voy a enlistar las reglas o los conceptos como están conformados en la lista en orden y voy a elaborar sobre cada uno, voy a elaborar sobre cada concepto y te vas a dar cuenta que cada concepto es bastante lógico, pero así como son muy fáciles de llevar a cabo, son muy fáciles de no hacer. Esa frase la tomo de este Jim Rohn, un escritor de desarrollo personal, que tiene todo el sentido para mí. Como son cosas tan simples, son cosas que la mayoría subestima, son cosas que la mayoría dice, ay, no más, es obvio que tendría que hacer eso. Pero la realidad es que justamente ese es el motivo por el cual muchísimas personas no lo llevan a cabo, quienes conocen la información, porque también creo que no hay que subestimar que hay mucha gente que no conoce la información que estoy por presentar. Y no porque sea algo sumamente difícil o porque sea un secreto o un misterio, sino porque simplemente por cuestión cultural no son términos, no son cosas que se platiquen muy comúnmente ni en las escuelas ni en las familias, ¿no? Entonces, es por eso que es tan fácil que la gente no las haga, por ignorancia o porque como son tan fáciles de poner en práctica, la gente las subestima, ¿no? Entonces, la primera es que el oro acude fácilmente en cantidades más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. Trasladado a palabras más comunes, es ahorra al menos una décima parte de lo que ganas y obviamente lo mejor es que ahorres más. Aquí estableciendo al menos una décima parte, al menos. Pero la idea es que obviamente, poniendo un ejemplo en números un poquito mayores, es por ejemplo, si ganaras 1,000,000 de pesos al mes, no me digas que te vas a gastar 900,000 en cualquier cosa. O sea, evidentemente pues no hace sentido, ¿no? O sea, si de pronto ya tienes muchísimo dinero y te lo puedes dar porque quieres y porque puedes, qué bueno. Pero la idea no es lógica, ¿no? O sea, me refiero, ¿por qué estarías tirando tu dinero a la basura? Mejor que eso te ayuda a conformar un bucle de dinero infinito. Y obviamente algo que es importante precisar es que ahorrar no es juntar dinero para gastar. Ahorrar es un proceso de acumulación de capital continuo y el capital es dinero invertido. Entonces, esa mínima décima parte que vas a ahorrar va a ser justamente para que te pagues a ti mismo primero. Así como recibes tu dinero, te pagas a ti. Eso ya está destinado. Las otras 9 décimas partes van a estar destinadas para vivir tu vida. Y eso no implica que a fuerza te tienes que gastar esas 9 décimas partes. Lo que implica es que de ahí vas a vivir para tus gastos fijos y para lo que sea que implique tu diversión, tu ocio, lo que sea. Para eso son las 9 décimas partes. No es una regla que te tengas que gastar esas 9 décimas partes, pero lo puedes hacer. Y algo que te puede servir como un tip es, si no te gastas en un mes
esas 9/10 partes, lo que no te gastes en el mes, no lo utilices para el que sigue. Velo acumulando y todo lo que se te vaya acumulando de cada mes, eso lo vas a utilizar para un gasto que valga más la pena. No sé, si quieres un viaje, algo que verdaderamente pueda significar algo trascendente en tu vida, pero si no lo utilizas, no tienes que gastarlo forzosamente. Esa es otra creencia, que a fuerzas tengo que gastar. No. Defines cuánto va para tu ahorro, al menos 1/10 parte, al menos lo demás para vivir tu vida. Esa es la primera. La segunda, el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. En palabras normales, ahorrar va de la mano de invertir tu dinero. El ahorro es un proceso de acumulación de capital, el capital es dinero invertido. Y es indispensable que tu dinero trabaje para ti, y esto puede ser a través de diferentes activos financieros, de un negocio, de una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que en lo que inviertas, tienes que investigar para esto, vaya alineado con tus valores y vaya en función de hacia dónde va encaminado el mundo. Porque si me dices que hoy vas a invertir en emisoras de radio, yo te diría, pues no estoy tan seguro que eso hoy en día sea redituable viendo lo que nos depara en el futuro, ¿no? Entonces, investigar en qué demonios quieres invertir, algo que se alinee con tus valores y algo que obviamente vaya en tendencia hacia el futuro. Porque obviamente si tú nada más ahorras, la inflación se va a comer tu dinero y la inflación es el alza generalizada de los precios, ¿no? Entonces tengo que buscar la manera de multiplicar mi dinero. Esa es la segunda. La tercera, el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Una vez que ya tienes claro en qué te gustaría invertir, qué se alinea con tus valores, cuáles son tus objetivos de inversión, lo que tienes que hacer es asesorarte con gente que esté involucrada en el medio, la industria o los instrumentos y es especialista en lo que tú quieres invertir, gente que ya tenga resultados en este aspecto, porque obviamente ellos te van a dar una guía que te puede recortar el camino y que te puede ayudar a tomar decisiones correctas sin perder dinero y sin perder tiempo, que es lo más importante. Entonces, obviamente si no conoces nada es fundamental que lo hagas, aunque ya conozcas algo del tema, igualmente asesórate, no te dejes llevar por números, publicidad engañosa, investiga primero. La cuarta, el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. No inviertas en nada que no conoces, en empresas que no estén de alguna manera respaldadas ante la ley y menos cuando no te pueden demostrar lo contrario, si no puedes corroborarlo, si no conoces, si no te asesoras, si no te suena, si no se alinea con tus valores, no inviertas sin garantía. Simplemente, a pesar de que te digan yo te voy a dar tanta ganancia, no lo hagas si no conoces, no lo hagas si no te asesoraste. Así de sencillo. Y al final, la quinta regla es que el oro huyó del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que te prometan este seductor consejo, porque normalmente son defraudadores y estafadores, y estas personas que se fían ante su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de invertir. Es decir, tú quieres tener ganancias grandísimas y cuando alguien viene y te dice yo te voy a dar una ganancia altísima, te voy a regresar tu dinero más el 50% de todo lo que me diste al inicio, tú dices, pues claro, ten mi dinero, ¿no? Obviamente. Pero lo que te quiero decir es que no existen fórmulas mágicas, no existe esto de invertir una vez y me vuelvo millonario. Normalmente tienes que tener muy claro que cuando alguien te ofrece cosas tan seductoras tienen como un contexto detrás que no necesariamente es algo adecuado a lo que te estás buscando, ¿no? Entonces, no te dejes seducir por un alto rendimiento en corto plazo, porque la mayoría de las ocasiones puede ser una estafa. Conoce, asesórate, decide qué está alineado con tus valores, decide hacia dónde va el mundo, asesórate correctamente, ahorra primero antes de invertir y eventualmente tomas la decisión. Son 5 reglas bastante sencillas, como puedes ver, pero la realidad es que como son bastante sencillas, ay, pues obviamente, ¿por qué no lo haría? Pues bueno, esa es la parte que tenemos que abordar. Como puedes ver, ya conociendo estas reglas, que seguramente te suenan bastante lógicas y bastante simples, por así decirlo, la cuestión suena pues bastante simple, ¿no? Bastante sencilla. Y la pregunta ahí sería, ¿por qué la gente entonces, que sí está en capacidad de ahorrar, que sí está en capacidad de tomar estas decisiones,
pues no toma acción hacia este punto, hacia la riqueza, ¿no? Y en primer lugar, es lo que te dije hace ratito, mucha gente de verdad no conoce esta información porque no es una cuestión que nos inculquen desde que somos jóvenes, ¿no? En las escuelas, en las familias, no es una cuestión, al menos no en Latinoamérica, que sea muy común. Obviamente hay excepciones, pero la realidad es que no es tan común. Pero esto también va relacionado en cuestión de la psicología del dinero. Te lo voy a explicar un poquito más a profundidad en otro episodio, pero tiene que ver con lo que tú crees que es la riqueza y que es sumamente confundido con el gasto y con el nivel de ingresos. La riqueza ni es gastar en cosas, ni es cuánto ganas. Eso es lo que mucha gente cree y eso es el motivo por el que muchos se endeudan y empiezan en un círculo vicioso, pero horrible. Cavan un hoyo del que no van a poder salir, ¿no? Entonces, obviamente, en ese punto, para darte una idea de lo que te acabo de explicar sobre la psicología del dinero, cuando muchas personas dicen que quieren ser millonarias, en realidad lo que quieren es gastar millones, no ser millonarias. Esa es la base que te indica por qué la gente toma el camino equivocado en cuestión de crecer financieramente. Actualmente, después de escuchar lo que ya te dije, ya tienes la información que te puede permitir avanzar en este camino financiero de manera adecuada. Ya tienes una lista de reglas bastante sencillas, bastante claras y lógicas que te pueden permitir hacerlo, ¿no? Entonces, si a pesar de esto tú decides no usar la información, es porque actualmente tienes muy arraigada esa creencia errónea sobre lo que es disfrutar del dinero. ¿Por qué? Porque lo relacionas con el gasto excesivo. Eso es lo que sucede, ¿no? Y la realidad es que, a ver, no quiero caer tampoco del otro lado de la gráfica. La verdad es que algo que me define mucho como persona es los puntos medios y las personas que me conocen lo saben. Pero la realidad es que no está mal gastar, no estoy diciéndote que no gastes, que no utilices tu dinero, ya te dije al principio, la gran mayoría de tus ingresos puede estar destinada para gastar en lo que tú quieras, pero al principio tienes que destinar al menos una parte para ti, al menos una parte, ¿no? Ya el porcentaje que tú definas, pues es tu problema. En mi caso no me encanta hablar de porcentajes, lo más que pueda yo ahorrar, eso es lo que hago y lo que invierto, ¿no? Pero a título ya de más personas, pues haz lo que a ti te guste, pero define al menos una mínima parte para ti. Entonces, quiero que sepas que realmente gastar no está mal, simplemente que no tienes que priorizar el gasto sobre tu pago a ti mismo y sobre las cosas básicas que te permiten vivir. Simple y sencillamente. Entonces, aquí hay una frase que me gusta mucho, que lo define excelente, justamente como que todo ese contexto de querer gastar primero. Y es que la forma más rápida de quedarte sin dinero es gastar para demostrarle a la gente cuánto dinero tienes. Esa es la forma más rápida de tener menos dinero. Gastar para demostrar a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Creo que esto parte porque se nos ha vendido mucho la idea de que acumular riqueza y hacer crecer el dinero pues es complejo, eso es lo que creo, ¿no? Si bien además es una cuestión tabú, cuando se habla del tema se vende como algo que no es para todos, ¿no? Y yo te estoy diciendo que realmente si tomas decisiones correctas lo puedes hacer. Al final es cierto que no todos estamos en una situación similar en cuestión de ingresos y de contexto y por eso creo también con total honestidad y transparencia que hay una cierta parte de la pirámide financiera que evidentemente queda fuera del juego porque ni siquiera tiene acceso a la información. Ya dejemos de lado el hecho de que tenga acceso a ingresos, ¿no? Sino a la información, que creo que eso es lo más importante. Porque al final del día, cuando tú tienes información para actuar, pues de alguna manera reduces bastante las posibilidades para ir hacia el frente. Pero aquí hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso a la información, ¿no? Entonces, a partir de ciertos ingresos y con acceso a la información, que creo que es lo más importante, es posible hacer que con el dinero que tienes puedas crecer de estrato socioeconómico, muy independientemente de las estadísticas de movilidad social. Que la movilidad social es tan sencillo como que el gobierno indica cuál es la posibilidad estadística en porcentaje de que la gente pueda aumentar de estrato socioeconómico. Dejándote como contexto el dato, en México, según el gobierno y las estadísticas que yo considero que están muy sesgadas, es del 0%, prácticamente.
Pero la realidad es que cuando tienes un cierto nivel de ingresos y tienes conocimiento y tomas las decisiones correctas, esta estadística del 0% yo creo que se queda pero bastante, bastante abajo, ¿no? Entonces, hoy en día lo que quiero decirte también es que se habla a diestra y siniestra de inversiones, de criptomonedas, del trading, y hay infinita cantidad de inversiones porque esto se ha democratizado en esta época de una manera impresionante. Y la gente lo que busca a partir de esto es solamente tener rendimientos altos. Incluso la gente que está en la base de la pirámide, que es a la que más buscan enganchar, lo que sucede aquí es que les prometen y les dicen, oye, tú que estás buscando y que estás desesperado, yo te ofrezco que me des tu dinero y te lo voy a multiplicar. Y obviamente la gente en necesidad se aprovechan de ellos y termina también en un abuso que no tendría que ser así, ¿no? Entonces también esa es la intención de lo que te intento transmitir. Incluso te lo digo porque hay gente que se dedica directamente a ser un broker independiente, que maneja fondos de inversión, que trabaja en la bolsa de valores y investiga más de 80 horas a la semana para solamente alcanzar una cierta mejora de puntos porcentuales en cuestión de rendimiento en sus inversiones. Entonces, realmente, más allá de buscar que nuestras inversiones tengan un rendimiento altísimo, es buscar que nos haga sentido en lo que estamos invirtiendo, que esté alineado con lo que nosotros somos y sobre todo que entendamos algo básico que va incluso antes de invertir, que es las inversiones siempre van a tener factores que no van a depender siempre de nosotros en cuestión de cuánto rendimiento podemos nosotros obtener, pero lo que sí podemos controlar es que a partir de nuestro nivel de ingresos que nos permite ahorrar es cuánto yo voy a decidir que me va a pertenecer a mí y que lo voy a invertir. No cuánto rendimiento me va a generar eso, pero sí cuánto de lo que podría yo gastar en un pasivo que no necesito, es decir, en cualquier cosa que no necesito, en ropa, en comida, en celular, en lo que sea, que no necesito necesariamente, eso, en vez de gastarlo, meterlo a invertir, ¿no? Entonces, eso es de lo que se trata esto. Si bien no vamos a tener control sobre cómo van a crecer nuestras inversiones, sí vamos a poder tener decisión y control sobre cuánto queremos y podemos ahorrar. Va a llegar un punto en el que el dinero va a trabajar para ti y no tú para él. Vas a depender más de tus inversiones que de tu salario, que esa es la idea, esa es la forma en la que obtenemos la libertad financiera. Si para este punto ya entendiste que tu realidad financiera depende de ti, felicidades porque ya entendiste que tienes que a partir de decisiones correctas, priorizando el ahorro sobre el gasto, sin dejar de gastar y sin dejar de vivir tu vida, literalmente solo moderándote, midiéndote, estamos del otro lado. Pero si dices que a pesar de que tú tienes un buen ingreso, no te alcanza porque tienes un nivel de vida caro, por tus decisiones hay de dos sopas, comadre o compadre. O le bajas a tu nivel de vida, que no es sostenible con lo que ganas ahorita, y te acoplas a lo que ganas ahorita hasta que después ganes más. O dos, buscas la manera de ganar más dinero y para ganar más dinero te tienes que volver más valioso para el mercado, ofrecer más valor en lo que sea que hagas, en el trabajo que tengas en el que te pagan por tu tiempo o buscar un trabajo en el que te paguen por tus habilidades que no necesariamente se apega a un tabulador como por ejemplo vender, o bien abriendo un negocio o una empresa. Obviamente eso requiere bastante preparación y sobre todo mucha acción masiva. Pero sí o sí tienes que ganar más si quieres mantener un nivel de vida que no te comprometa en la base, que te permita pagarte a ti primero y que básicamente cubras primero tus gastos fijos. Entonces, si eres de esas personas que dicen, no, es que yo gasto mucho y mi nivel de vida es caro, pues está bien. Si quieres mantener tu nivel de vida, busca la manera de ganar más dinero. Si no, tampoco te engañes. O sea, no quieras pertenecer a un grupo y buscar gastar nada más por querer pertenecer a algo. O sea, modérate. La verdad es que todo parte de tus decisiones. No eres, digamos que tienes que entender que no estás esclavo del dinero si no estás en la base de la pirámide. O sea, fuera de ese lugar, de la mera, mera base, estás esclavo del dinero porque decides mal y está en ti cambiarlo, literalmente, ¿no? Entonces, quiero recordarte que mi intención y mi promesa de valor contigo
es que a partir de la información que te doy, de todos los podcasts, de todos los videos que estoy subiendo, entiendas que a través de decisiones sencillas, literalmente decisiones que están bajo tu control, son bastante sencillas, a partir de cosas que todo mundo puede llevar a cabo, puedes cambiar tu panorama financiero en un futuro, y la intención es que dependas más de tus inversiones que de tu salario, porque a eso se le llama libertad financiera. Si tú entiendes esto y si te quieres poner en práctica, excelente, adelante, todo mundo lo puede hacer. Si no quieres hacerlo porque pues, no crees en esto, adelante. O bien, si crees que sí es verdad lo que te estoy diciendo, pero dices, ay, pues qué obvio, qué fácil, pues también adelante. Al final del día, yo te invito a que te sumes, a que te asesores. Yo mismo te he ofrecido mi asesoría y que sepas que lo puedes hacer. Pero si por el otro lado estás negado a hacerlo, eso también ya te corresponde a ti. Lo que quiero que sepas es que la única persona que no puede cambiar su realidad es aquella que no quiere hacerlo. Obviamente, repito, hay cierto punto en la pirámide, en la base de la pirámide, que ahí no estoy hablando en esos aspectos, ¿no? O sea, entiendo que hay un punto muy abajo. Pero fuera de eso, si tienes la información y estás en el entendimiento claro de que lo puedes hacer, simplemente es cuestión de decidir mejor, ¿vale? Si necesitas ayuda con alguna consulta, recuerda que en mis redes me encuentras como Lalo Chávez Concept. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, y obviamente tenemos este podcast en YouTube y en Spotify. Este fue el podcast número 12 sobre las 5 reglas que te pueden ayudar a multiplicar tu dinero. Así que nos vemos en la próxima, comunidad. Hasta luego.